con la mesa de cuellos de botella de las zonas de bajas emisiones. Aquí en la sala van a estar Pilar Vega y Javier Gutiérrez, que si os queréis poner por aquí, vamos a tener conectados a Adrián Fernández de Greenpeace, que creo que ya está, Samuel Romero de Ecologistas en Acción, que no sé si ha llegado a entrar, y Sergio Guerri, que también es de Valencia, de ITENE. Bueno, de momento creo que tenemos a Pilar, a Javier y a Adrián. Me quito esto. Ayer nos dijeron que si queréis, o sea que cuando habléis, si os quitáis la mascarilla igual se entiende mejor, porque si no con la sonoridad y eso, pues igual es un poco lío. Que hablemos, intentemos no hablar muy deprisa para la traducción, pero bueno, hacemos lo que podemos. No sé, vamos a darnos un poco más de tiempo de lo que estaba previsto, si os parece, porque teníamos muy poquito tiempo. Entonces, ahora me lo tengo que inventar. Ya, no. Estoy buscando mis gafas, no me importa que vaya a la película. Vale, busca las gafas. Si te sirven las mías. Adrián, ¿nos escuchas? Hola, ¿qué tal? Buenas. Hola, Adrián, muy buenas. No sé, Javier y Pilar, ¿cómo os podéis poner para que les veáis así? Luego os colocáis, vale. Si no me pongo así, aquí. Como queráis, y si no os cogéis el inalámbrico. Vale. Sí, al final sí. Al final sí. Sí, sí. ¿Me pongo aquí? Sí. Desde aquí ya se lo veo. Pues Javier, cuando quieras. Bueno, vamos a comenzar la mesa 6, que se titula Cuellos de botella de las zonas de bajas emisiones, un poco los obstáculos que algunas medidas asociadas a las zonas de bajas emisiones están planteando o pueden plantear en un futuro, los problemillas que también hay que ir viéndoles, y para ello pues voy a ir presentando a las personas por el orden que están puestos en el programa. En primer lugar, hablará Pilar Vega, que es de GEA21 Sociedad Limitada, grupo de estudios y alternativas, que la conocemos desde hace ya bastante tiempo, que trabaja en asuntos de planificación urbana y movilidad, básicamente, y que nos va a hablar de la inserción de las zonas de bajas emisiones en la planificación urbana. Contáis, dado que partimos con cierto retraso en relación con el horario previsto, pues procurad 12-13 minutos como mucho. No os paséis de ahí, no los 10 que os hayamos hecho en principio. Lo que no se ve es la presentación. Ya. Vale. Buenas tardes a todas las personas que estáis aquí y también en remoto. Voy a hablar sobre la inserción de las zonas de bajas emisiones en los planes de movilidad. Los planes de movilidad son una herramienta que parte de la Carta de Albor en el año 94, es decir, estamos hablando de hace mucho tiempo. Podríamos incluso remontarnos mucho más atrás, porque en la Conferencia de Río en el 92 ya se hablaba de que las ciudades deberían planificar su movilidad urbana para reducir desde el ámbito local el cambio climático, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y mejorar las condiciones de habitabilidad de las ciudades. Bueno, pues en la Carta de Albor se decía, también se decía en el año 2004 en las estrategias europeas de movilidad, de transporte, ¿no? Que se decía que había que hacer un plan de transporte urbano sostenible en ciudades de más de 100.000 habitantes. La estrategia de ahorro y eficiencia energética del año 2008 también lo decía, y decía que había que tener planes de movilidad sostenible.
lo decía la Estrategia Española de Movilidad Sostenible de 2009, el Plan Estratégico de Infraestructuras del Transporte del 2004. Quiero decir que durante muchos años se nos ha dicho que había que planificar para reducir las emisiones de calidad del aire, o sea, los óxidos de nitrógeno, las partículas en suspensión, y se nos decía que había una herramienta muy adecuada que eran los planes de movilidad, ¿no? Bueno, podemos repasar. Juraros que en el País Vasco en el 2002 ya había una guía para hacer este tipo de planes y ya se podían contemplar actuaciones en centros específicos, en piezas de la ciudad donde hubiera una reducción drástica de la movilidad motorizada, y eso significaría que se bajaban esas emisiones, ¿no? Bueno, también el IDA en el 2006 hablaba de que había que hacer todos estos planes, y en el año 2012 se hace una ley de presupuestos del Estado donde se modifica una ley que había salido en 2011, que era la Ley de Economía Sostenible, donde se obligaba a los municipios que tenían que hacer un plan de movilidad, ¿no? Para, pues entre otras cosas, pues canalizar esa contaminación que generaba el tráfico, ¿no? Pero se les da un plazo, se les amplía el plazo, porque muchas ciudades como Madrid capital pues no había hecho su plan de movilidad porque no estaba llevando a cabo medidas de restricción del coche, ni se creía mucho esto de racionalizar la movilidad hacia la sostenibilidad, ¿no? Entonces se les da el plazo hasta el 2014, y con la Ley de Economía Sostenible se subvencionaban se les daba dinero para el funcionamiento del transporte público a los municipios que tuvieran un plan de movilidad. Los planes de movilidad es un instrumento de planificación muy conocido. Yo creo que en este momento no hay casi ninguna ciudad grande ni capital de provincia que no lo tenga, y luego hay ciudades grandes que también. Pero había antes otras figuras de planificación que ya habían dado pasos a expulsar los coches del espacio público, ¿no? Los planes de accesibilidad municipal, que son de los primeros planes que se han hecho para recuperar espacio público en los municipios, son muy anteriores a los planes de movilidad. También son anteriores los planes de seguridad vial, al menos los planes tipo que empezó a impulsar la Dirección General de Tráfico, ¿no? Los planes de salud municipal son de muy antaño, ¿no? Y, sin embargo, pues todo esto, todo está en papel. ¿Qué se hizo de todo esto? Pues pocas cosas, ¿no? También se hacían, yo recuerdo hacer algún plan de movilidad ciclista en el año 2005, antes en un municipio que no tenía plan de PEMUS, ¿no? O planes peatonales o planes de transporte sostenible, que se les llamaba antes, ¿no? En el País Vasco se hacían esos planes de movilidad, de transporte sostenible, no se llamaba sostenible, de movilidad, no sé, era que empezaban a dar esas pautas y esos avances antes de que el Estado pues ya diera esas directrices, ¿no? Y luego, pues también están los planes de calidad del aire. Pues, por ejemplo, Madrid, antes del Madrid Central, ya tenía su plan A, ¿no? ¿Se puso en práctica? No. Había planes de acción para los PAEs, para la energía sostenible. Después del Pacto de los Alcaldes, pues todos los municipios hacían PAEs, ¿no? Bueno, y ahí está, soportando el papel, ¿no? También habían planes de acción contra el ruido, porque lo exigía la normativa comunitaria. Ahí están, soportando el papel, ¿no? ¿Qué tiene un PEMUS? Pues tiene líneas estratégicas, programas de actuación y medidas, ¿no? Dentro de las medidas, ahí estarían las zonas de bajas emisiones. Las zonas de bajas emisiones no es un plan, es una medida más de un plan de movilidad. Y, de hecho, la Ley de Cambio Climático recoge exactamente que tienen que insertar adecuadamente las zonas de bajas emisiones dentro de los planes de movilidad, y quien no tenga un plan de movilidad lo deberá hacer insertando efectivamente estas zonas de bajas emisiones. Es cierto que cuando tú ordenas un área concreta de territorio, una pieza de la ciudad de un municipio, efectivamente, pues esa pieza tienes que verlo de forma transversal, no te sirve solamente con analizar la circulación de los vehículos, tendrás que ver más temas, ¿no? Hay que ver la delimitación, hay que ver también desde el punto de vista urbanístico que se tiene que adaptar esa zona dentro de ese PEMUS, pero también del Plan General de Ordenación Urbana de esa ciudad, ¿no? Cómo hay que ordenar, hay que crear igual alguna normativa posterior o adaptar las que ya existen a esa nueva zona de bajas emisiones, porque es control del acceso, control de la circulación y control del estacionamiento.
En este país tenemos un estándar de aparcamiento tan elevado en todas las comunidades autónomas que permite que en cualquier edificación pueda haber una plaza y media como mínimo, por lo menos en Madrid, como mínimo, o sea que podría haber 5 plazas por vivienda o por cada 100 metros cuadrados construidos. No digo nada en los polígonos industriales, que aquello ya, o sea, en otros países las plazas de estacionamiento se hacen por número de empleos, ¿no? Pues cada 12 o 13 empleados pues, o 20 empleados pues se tiene una plaza de aparcamiento. No, aquí por cada metro cuadrado, por cada 100 metros cuadrados construidos, una plaza de aparcamiento, aunque no genere empleos espacio o no genere actividad residencial. Entonces, claro, tenemos una sobredimensión de estacionamiento que luego al afrontar los problemas de las zonas de bajas emisiones es muy complejo. Pero también las zonas de bajas emisiones tienen que tener en cuenta un montón de legislación que ya está funcionando y que exista a veces no significa que se cumpla, ¿no? Tenemos unas de carácter más ambiental, como la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que nos dice claramente lo que tenemos que hacer, la de calidad del aire, protección atmosférica, la Ley del Ruido, que es muy antigua, la Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte Público para el tema que todavía está sin aprobar y creo que le queda el 23 y quizá el 24. Yo creo que en esta legislatura desgraciadamente no se va a poder aprobar. Y luego está pues todas las leyes de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial. Entonces tenemos un montón de leyes que también habría que añadir toda la normativa urbanística y también pues, normativa específica de cada ciudad, ordenanzas municipales, que hace todo muy complejo, ¿no? Entonces yo lo que vengo a decir es que herramientas tenemos desde hace mucho tiempo. Saber lo que tenemos que hacer en las ciudades para expulsar a los coches y tener una calidad del aire mejor, se sabe desde que Buchanan en el año 63 hizo su informe y dijo lo que había que hacer. Ya todo el mundo sabía qué había que hacer, incluso hay algunas medidas anteriores en otras ciudades, ¿no? El tema es que falta voluntad para quererlo hacer. ¿Cuántos municipios tienen planes de movilidad metidos en un cajón? Yo diría que la gran mayoría de los municipios. ¿Cuántos lo han puesto en marcha las medidas que dicen esos planes de movilidad? Muy pocos. Y los que han puesto, y algunos que han empezado a hacerlo, pues son un 10% de las medidas en muchos casos. Casi nadie hace seguimiento de esos planes de movilidad y ese es un problema, ¿no? Que no hay voluntad para ejecutarlos, ¿no? Lo mismo puede pasar porque los planes de movilidad han tenido las mayores subvenciones que puede haber en la planificación de la movilidad en la historia de todas las ciudades, ¿no? Lo mismo va a pasar con las zonas de bajas emisiones, van a recibir subvenciones todas las ciudades para hacerlo. ¿Cómo luego se van a gestionar? Porque, claro, hay una obligatoriedad de hacer una delimitación y poner unas normas. ¿Cómo se gestiona eso al futuro? ¿Cuántos criterios de excepciones van a permitir que cada zona de bajas emisiones sea distinta y no sea eficaz? Todas esas incógnitas son las que habría que resolver en el futuro, porque claro, tú creas la herramienta, pero ponerla en marcha y ejecutarla, ese es el problema. Y lo que hace falta es, pues, personas dentro de los municipios que tengan capacidad de transformar el espacio, que tengan la voluntad política de llevarlo a efecto sin miedo, ¿no? Y sin problemas de presión de los agentes que pueden presionar para que estas medidas no se lleven a cabo, ¿no? Ya ha salido en otras. Por lo tanto, resumiendo, lo que necesitamos, ya tenemos la plantilla de cómo hacerlo. Yo creo que no podemos imitar unas u otras, pero lo que hace falta es voluntad política. Muchas gracias. Muchas gracias por sujetarte estrictamente al tiempo. A continuación van a hablar sobre la gestión de las zonas de bajas emisiones en las áreas metropolitanas Samuel Romero, de Ecologistas en Acción, y Adrián Fernández, de Greenpeace. Muy bien, hola, ¿qué tal? Muy bien. Muchas gracias por la oportunidad de participar en esta sesión. Mi nombre es Adrián, me va a acompañar Samuel, que vamos a hacer esta reflexión a la limón sobre los cuellos de botella, en el caso concreto de las áreas metropolitanas, porque en todo momento se plantea la zona de bajas emisiones como una medida, como decía Pilar,
no es un objetivo en sí mismo, sino una medida de carácter municipal cuando la movilidad, especialmente en las grandes áreas urbanas, pero no únicamente, no se restringe a unos límites ficticios como son los términos municipales, sino que en muchas ocasiones exceden esos límites municipales y no solo eso, sino que cuanto más exceden los límites del término municipal, mayor dependencia hay del coche. Es bastante fácil diseñar una movilidad que no dependa del coche en un casco histórico o en unos desplazamientos de corta distancia, pero en el momento en que hablamos de desplazamientos de mayor distancia, la dependencia del coche es mayor y, sin embargo, la gestión de las zonas de bajas emisiones se concibe como una medida de carácter casi exclusivamente municipal. Ha sido dejan ver, además, los documentos que estamos viendo hasta el momento, la guía de la FEM, elaborada con la dirección, como las directrices recientemente publicadas por el Ministerio de Transición Ecológica sobre cómo tienen que ser las zonas de bajas emisiones, lo contempla haciendo énfasis en que la competencia de la circulación es una competencia municipal y que solo en determinados casos se encuentran cedidas, y en determinados casos, prácticamente en el contexto español, nos limitamos a un único caso, que es el área metropolitana de Barcelona, que es la zona de bajas emisiones supramunicipal que está vigente ahora mismo en el contexto español. La propia ley de cambio climático habla de la obligatoriedad a los municipios de establecer zonas de bajas emisiones antes del 2023, pero nos tenemos que preguntar qué pasa con aquellos municipios cuyo continuo urbano se junta con municipios del entorno, y esa delimitación, que es uno de los criterios que tiene que estar bien claros a la hora de fijar una zona de bajas emisiones, que tenga un contorno reconocible por el usuario. Pues qué pasa cuando esa delimitación no es reconocible porque uno no sabe en qué municipio está en función de qué calle se encuentre. Esto en España es muy habitual. Tenemos grandes ciudades como Bilbao, como Valencia, donde estamos, o incluso en áreas metropolitanas como Alcobendas y San Sebastián de los Reyes, donde la división entre un municipio y otro no es ficticia, o sea, no es real, y la interacción entre sus ciudadanos no entiende de esas fronteras imaginarias y administrativas, sino que los coches pasan de un lado a otro como quien cruza una calle más. Ya es curioso porque ya en el confinamiento, cuando hubo confinamientos municipales, hubo conflictos porque la gente se saltaba el confinamiento sin tener claro que estaba saliendo de su municipio. Esto en un contexto de pandemia nos puede pasar con las zonas de bajas emisiones. Hay experiencias de estructuras supramunicipales y nos pasa a menudo con el transporte público, donde las competencias de transporte público urbano sí que están cedidas a las autoridades de transporte metropolitano. Prácticamente todas las grandes áreas urbanas de España tienen el transporte urbano al menos planificado, y la parte tarifaria y de planificación depende de una entidad autonómica, una autoridad de transporte público, pero no pasa igual con las competencias de circulación. Y esto es una cuestión que diversas organizaciones ya hemos transmitido al Ministerio que lo tuviera en cuenta. En esa versión de las directrices sí que se ha corregido, se ha hablado más de la necesidad de que la planificación de las zonas de bajas emisiones no sea estrictamente municipal, porque ya digo que hay multitud de áreas metropolitanas donde no tiene sentido ceñirnos a unos límites administrativos, pero como es todo documento de directrices, pues lo deja como una recomendación y no establece cuáles tienen que ser los parámetros para gestionar una zona de bajas emisiones supramunicipal, a pesar de que, como digo, ya tenemos un ejemplo en España, que es la zona de bajas emisiones del área metropolitana de Barcelona. Esta disonancia o este cuello de botella que puede dificultar el cumplimiento de la ley de cambio climático puede causar también algo que ya se ha mencionado a lo largo de las jornadas, ¿no? Que es la confusión en los criterios de acceso si cada ayuntamiento empieza a hacer criterios distintos. La función de la DGT de armonizar el ordenamiento de la circulación se limita a establecer las etiquetas y el régimen sancionador, pero lo que son las normas de acceso a las zonas de bajas emisiones queda a disposición de cada ayuntamiento. Y esto, pues, más allá de lo que es el tráfico a motor, las personas que habéis utilizado bicicletas en diferentes municipios de España sabéis lo que es el caos de tener que ceñirse a una ordenanza municipal diferente en cada municipio. Un conflicto que se ha ido poco a poco corrigiendo en la ley de tráfico, en el Reglamento General de Circulación, pero que ahora sufren
los que vinieron después, que fueron los patinetes, y que también tienen que sufrir un ordenamiento que es dispar entre un municipio y otro. Existe el riesgo de que a la hora de implantar 150 nuevas zonas de bajas emisiones haya una interpretación diferente por cada ayuntamiento, no solo de qué etiquetas pueden acceder, sino qué permisos, qué excepciones, cuáles son los cauces para comunicar los permisos de acceso y muchas veces en una cuestión como es la circulación de vehículos, cuando uno va conduciendo no tiene claro en qué municipio está en cada momento. Pero vamos, sobre todo queríamos hacer énfasis en esa parte de que el transporte público sí que tiene una planificación transmitida, pero que se planifica el transporte público como si fuera un hecho aislado y como si no estuviera conectado a las zonas de bajas emisiones. Y yo creo que aquí la conexión que tiene que haber de que una ZBE va vinculada a un plan de transporte metropolitano y no solo únicamente al plan de movilidad urbana es fundamental. En este punto, pues le paso la palabra a Samuel, que nos siga contando un poco esa vinculación y cuáles son los retos en las zonas metropolitanas. Así que, Samuel, adelante. ¿Qué tal? Muy buenos días. Espero que me escuchéis bien. Lamento un montón no poder estar allí en Valladolid, me hubiese encantado, pero bueno, por cuestiones de cuidados, sobre todo, pues estamos en Valencia los dos, Adrián y yo. Estamos a muy poquita distancia, aunque los dos teletrabajando. Yo quería poner el énfasis sobre todo en cómo las herramientas de las que nos podemos dotar para planificar la movilidad no siempre están en consonancia, primero, con el momento histórico que ahora estamos viviendo en un contexto de crisis ecológica, sanitaria y en muy poco tiempo una crisis social absoluta, y también cómo estas se desligan pues, de la política de vivienda, se desligan de las políticas culturales, de las políticas industriales. Es decir, les resulta relativamente sencillo diseñar planes de movilidad y más aún concretados en zonas de bajas emisiones que responden únicamente a la voluntad política del ayuntamiento de turno que decida implantar uno más estricto o uno más laxo en relación a las restricciones al vehículo, pero todo eso deja de estar vinculado con todo el contexto que motiva la movilidad, ¿no? Porque no nos movemos por capricho únicamente, nos movemos principalmente pues, porque nos tenemos que desplazar a nuestro trabajo, nos tenemos que desplazar a las tareas de cuidados, nos tenemos que desplazar a comprar, etcétera, etcétera. Entonces, el problema principal que estábamos viendo, analizando en lo que se concreta en la zona de bajas emisiones es precisamente ese, que se concretan en poco, que se quedan muy pendientes de la voluntad política que pueda tener cada ayuntamiento y que no analiza pues el contexto social y económico que vive cada ciudad. Por ejemplo, revisando datos, el área metropolitana de Valencia, por no hablar exclusivamente de Madrid, aunque también podemos hacer alguna mención, que al final todo se acaba centralizando en Madrid, el área metropolitana de Valencia ha crecido en la última década un 60% en su población, de media en los términos que conforman las dos primeras coronas. Si esto lo analizas desde el punto de vista de la movilidad, una zona de bajas emisiones en la ciudad de Valencia y probablemente en Torrente, que sería la otra que pudiese tener una zona de bajas emisiones, no va a solucionar los problemas graves que tenemos de movilidad en Valencia, porque la cantidad de desplazamientos que se producen en todas las coronas metropolitanas no lo va a solucionar una zona de bajas emisiones. Por supuesto que es una medida positiva, por supuesto que todas las ciudades medianas y grandes deben de implantar una zona de bajas emisiones, pero si lo restringimos exclusivamente a esa medida para fomentar el uso del transporte público y para reducir el uso del coche, que es hacia donde debemos encaminarnos, pues vamos a ver cómo resulta imposible de abordar. Y reside el problema justo en lo que estaba diciendo Adrián. Si nuestra planificación del transporte público está en manos de las administraciones autonómicas, mientras la planificación de la movilidad urbana queda en manos de las administraciones municipales, va a haber un conflicto de intereses continuo, irresoluble, hasta que no haya, pues, probablemente que sea el caso que ambas estén pues, gobernadas bajo el mismo partido político y puedan llegar a algún acuerdo. Pero mientras no se dé ese escenario, van a estar andando en direcciones contrarias. Entonces, la política urbana, si analizásemos, por ejemplo, el Atlas de Movilidad, Residencia y Trabajo de Madrid, vemos cómo concentra todos los desplazamientos desde el sur de la ciudad hacia el norte, o la mayoría de los desplazamientos se concentran, porque la planificación urbana sí lo ha ido marcando. Es decir, las zonas residenciales se han situado en el sur de la ciudad, en la corona sur de la ciudad, mientras todos los puestos de trabajo se desplazaban hacia la corona norte de la ciudad y el centro de la ciudad. Esto provocaba unos desplazamientos diarios de ida y vuelta
inabordables en muchas situaciones bajo transporte público porque no estaba contemplada la planificación del transporte público para esa movilidad. No es casual, o sea, no vamos a entrar ahora en lo que ha motivado ese ordenamiento y en lo que ha motivado que ese fomento al transporte público, a la movilidad privada, pero desde luego lo que considero es que con medidas tan puntuales y tan concentradas en un ámbito muy local, y no únicamente local, sino en un ámbito del centro de las ciudades, que es a donde van a ir las zonas de bajas emisiones, no vas a abordar el problema que llevamos décadas acumulando. Llevamos décadas planificando nuestras ciudades centradas exclusivamente en la movilidad en coche, dejando, como hemos denunciado en todas las jornadas, aceras ridículas, sin carriles bici, sin carriles bus, y revertir todo este escenario únicamente promoviendo una medida para el centro de nuestras ciudades en el que se va a limitar el acceso en coche únicamente en ese espacio, pues no va a abordar el problema de la magnitud que tenemos. Mientras sigan planificándose infraestructuras para el coche a las afueras de las ciudades o mientras sigan desarrollándose complejos urbanísticos a las afueras de las ciudades totalmente desconexos del transporte público y sin pensar en la movilidad integral del área metropolitana, la zona de bajas emisiones no va a venir a abordar este problema. Solucionará parcialmente el problema que tenemos en el centro, y así lo hemos podido ver en Madrid durante el tiempo que ha estado en vigencia Madrid Central. Sí ha solucionado, ha reducido la circulación en el centro de las ciudades, en el centro de la ciudad, pero en el contexto metropolitano los niveles de tráfico se mantenían prácticamente inalterados, y es ahí donde debe darse el siguiente paso. El siguiente paso tiene que ir reducir el transporte en coche en todas las coronas metropolitanas e incentivar el transporte público y, por supuesto, que esté totalmente ligado al contexto urbanístico y al contexto de vivienda y al contexto de empleo que tiene la ciudad, porque mientras no lo vinculemos a estos factores, acabaremos poniendo parches a un escenario de crisis absoluta en el que nos movemos. Creo que nos hemos ceñido al tiempo, más o menos, y nada, cualquier duda que podáis tener, pues aquí seguiremos. Para luego. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, Sergio Guarri, del Instituto Tecnológico Embalaje, Transporte y Logística, presenta Auge del comercio electrónico y su impacto en la movilidad urbana. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, gracias por la invitación a esta mesa redonda. La verdad es que es muy interesante todo lo que han dicho mis compañeros anteriormente y han comentado cosas en las que hacen reflexionar y que hacen pensar mucho sobre el futuro que tenemos en cuanto al tema de la movilidad. En mi caso, yo voy a hablar de una actividad que llegó hace unos años para quedarse, y no solo eso, sino que está creciendo de manera importante año a año, como es el e-commerce, el comercio electrónico. De manera concreta, por dar una serie de cifras, en el año 2020 España creció un 36%, en España creció un 36% con respecto al año anterior, lo que es la actividad del e-commerce, llegando a una facturación de 51.400 millones de euros, ¿vale? Según los datos de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia. Es decir, este tipo de actividad llevaba registrando crecimientos de 2 cifras, pero está llevando a unos niveles pues, muy destacados. De hecho, pues España actualmente está considerada como el tercer país con mayor e-commerce a nivel nacional entre su población. Concretamente, pues aproximadamente en el año 2020 un 76% de la población española era usuaria de e-commerce, era compradora online. Todo esto, ¿a qué nos lleva a pensar? Bueno, pues que es una actividad muy intensa, que la situación de pandemia que llevamos sufriendo desde principios del año pasado, de 2020, pues todavía ha acrecentado más esta situación, se ha incrementado mucho lo que es el tema de la actividad de comercio electrónico en todo tipo de artículos, llegando incluso a los productos frescos. Pero no solo se debe ese crecimiento a la situación generada por la COVID-19, sino a una serie de eventos o campañas de comercio que existen a lo largo del año, como puede ser pues, la época de Navidad o el Black Friday o el Single Day, etcétera, que potencian ese tipo de actividad y que en realidad la población lo ha acogido de una manera con los brazos abiertos, por la comodidad que conlleva y la rapidez que tiene en la obtención de este tipo de productos y su compra, ¿no? Pero claro, todo este tipo de cifras, que estamos hablando de millones, de cantidad de crecimientos pues, muy altos, etcétera, lleva a vez asociado una cara B, ¿no? Por así decirlo, porque al final este tipo de actividad tiene una incidencia y un impacto importante sobre lo que es la movilidad y el transporte y el tráfico en las ciudades, en los núcleos urbanos.
¿Y cuáles son los principales puntos negativos que puede llevar asociados esta actividad? Pues por una parte es la congestión del tráfico, es decir, el aumento de este tipo de comercio implica un aumento de las entregas que deben hacerse y, por tanto, un incremento de ese tráfico y de los vehículos que están circulando por la ciudad. Y, a su vez, asociado a ese incremento de tráfico y esa mayor congestión, pues otra serie de impactos negativos, como pueden ser el incremento de las emisiones de CO2 y toda serie de partículas nocivas para el medio ambiente y para la salud, así como pues, un incremento del ruido y un incremento de la siniestralidad, es decir, mayor accidentabilidad de tráfico en las ciudades, etc. Es decir, una actividad que ha llegado o que llegó hace unos años para facilitarnos lo que es nuestras acciones y nuestras compras diarias, tiene a su vez una cara B que tenemos que intentar solucionar. Y en este contexto es evidente que deben plantearse medidas o soluciones que permiten compatibilizar ambas cosas, es decir, esa tendencia al uso del comercio electrónico para hacer las compras diarias y que hace la población de manera general y frecuente, con el mantenimiento, por lo menos la garantía de tener una movilidad mucho más sostenible en las ciudades, en la que se mantenga o se mejore incluso la calidad de vida de los ciudadanos en ellas, conforme la tenemos hoy en día. Desde luego, lo que debemos hacer es intentar evitar que esa calidad de vida vaya a peor por todos los condicionantes y efectos negativos que he comentado. Entonces, parece evidente que todo esto obliga a que se planteen medidas, como comentaba, y soluciones que permitan compatibilizar ambas cosas. En este sentido, los planes de movilidad urbana sostenible que llevan, como han comentado algunos de mis compañeros, desde hace años, planteándose en las diferentes poblaciones, por lo menos en aquellas que tienen una población mínima de 20.000 habitantes, si no recuerdo mal, tengan en cuenta todo este tipo de actividad, porque hay que tomar medidas y soluciones que permitan mitigar eso. En este punto debe decirse que pues, todos estos planes de movilidad urbana sostenible, los vemos que llevan pues eso, ya en desarrollo desde hace unos años, como ha comentado la primera de las ponentes en esta mesa, mayoritariamente de forma genérica no tienen en cuenta, no han tenido en cuenta lo que es la distribución urbana de mercancías, es decir, lo que sería un plan logístico de movilidad sostenible. Y en ese aspecto sí que debemos hacer hincapié, o debe hacerse hincapié, que es necesario tener en cuenta todo este tipo de actividades, porque, como comentaba, las congestiones del tráfico en las ciudades no solo están ligadas a lo que es el transporte privado o desplazamientos privados de la población, pues que va a su trabajo, etcétera, sino sí a actividades comerciales o sobre todo a la distribución urbana de mercancías, lo que llamamos la operación de última milla. En ese sentido, insisto, debe remarcarse que los planes de movilidad urbana sostenible deben abordar ya o deberían plantearse el tener en cuenta ese tipo de actividad porque tiene una incidencia importante. ¿Y cuáles son las medidas que pueden incluirse para poder mitigar todo esto? Pues bueno, obviamente, por una parte, si queremos reducir el tráfico, intentar optimizar la operativa de manera que, pues bueno, involucrando a todos los agentes que participan en este tipo de actividades, y eso incluye desde la administración pública, que es al final los decision makers, los que tomarán o adoptarán las medidas, así como usuarios, incluso operadores logísticos y transportistas, el participar para la definición o el diseño de operativas mucho más optimizadas, de manera que permitan reducir lo que es la circulación de ese elevado número de vehículos por la ciudad. Por otra parte, como comentaba y asociado a lo que son las emisiones, deberán tratarse de hacer que ese tipo en los vehículos utilizados sean vehículos con nuevas tecnologías que permitan llegar a emisiones cero o una reducción importante de emisiones. Y eso incluye incluso el fomento del uso de modos activos, como puede ser pues, las bicicletas con contenedores asociados o lo que es incluso el transporte a pie. Y, en definitiva, también el poder disponer de un mejor reparto del espacio público de la ciudad para fomentar, insisto, la mejora de estas operativas, de manera que puedan
compatibilizar esta actividad que llegó hace unos años y que desde luego está aquí para quedarse y para seguir creciendo. De hecho, pues, otro apunte más que hago relativo al año pasado, pues ya por primera vez el comercio electrónico superó en ventas al comercio físico y tradicional, con las medidas y con garantizar una calidad de vida en el centro de las ciudades y en los centros urbanos alto y adecuado, que minimice el impacto de toda esta actividad, los impactos negativos en el medio ambiente y en todos los aspectos sociales, no solo en el medio ambiente, para sus ciudadanos. Es decir, al final, como resultado digamos, conclusión de todo esto, comprobamos que sí, hay que seguir pues, adaptándonos a esa actividad y a esa tendencia a compra por Internet, a la compra online, al e-commerce, pero debemos hacerlo o deben plantearse medidas para hacerlo de una manera más sostenible y que en ningún caso comprometa la calidad de vida de los ciudadanos y la calidad de vida sí de las ciudades. En fin, creo que me he cedido a mi tiempo. No sé si hay alguna pregunta al respecto o estaré encantado de responder. Bien, hemos logrado ganar algo de tiempo con respecto a lo que hayamos dicho. Por tanto, si cualquiera de los presentes o de los telemáticos quiere intervenir, pues puede hacerlo. Dos preguntas. La primera es para Pilar, bueno, no sé si pregunta, reflexión, tiene que ver con, han planteado el sobredimensionamiento de los aparcamientos en las ciudades. Este es un tema muy controvertido, porque yo creo que es imposible reducir el dimensionamiento del aparcamiento si no conseguimos cambiar la mentalidad en conjunto de la ciudadanía, porque lo que se oye por la calle siempre es lo contrario, que faltan aparcamientos, sobre todo en barrios tradicionales donde los edificios inicialmente no tenían garajes. Lo que se pide es que los nuevos que se hagan tengan muchas plazas para poder meter los coches. Al final el problema está en que hay demasiados coches, pero el quitarle a la gente un poco esa mentalidad de que el coche es un elemento que da estatus, que da independencia, que da calidad de vida, que te hace sentir como más por encima de la gente que no lo tiene, quizá. ¿Cómo conseguimos cambiar esto? Porque yo creo que eso es lo que está detrás de ese sobredimensionamiento que comentabas tú de los aparcamientos. No es tanto que están sobredimensionados los aparcamientos como que es que parece que tener coche es algo imprescindible. Y luego, por otro lado, el compañero que hablaba del tema del comercio electrónico, a mí me da mucho miedo. Yo creo que es absolutamente incompatible el mantener el comercio electrónico en los volúmenes que tiene ahora, y parece que van a subir, con la calidad de vida en general, en las ciudades especialmente, pero un poco en general. Y voy a poner algún ejemplo. El hecho de que el comercio electrónico aumente de forma exponencial como lo está haciendo va a terminar con todo el comercio, digamos, real, el comercio de la calle. Y el comercio de la calle es el que hace, entre otras cosas, que nuestras ciudades sean seguras y que se pueda circular por la noche porque hay luz de un escaparate. Cuando vemos que todas las calles al final se vuelven en algo neutro, negro, todo igual, y que solo tenemos las farolas, yo creo que eso genera, al margen de la cuestión económica, genera una sensación incómoda para quien transita por la ciudad, ¿no? Entonces, yo creo que eso es un problema. Y bueno, ya no voy a hablar de los problemas de tráfico que generan esas furgonetas azules de una empresa que no voy a dar el nombre, que están permanentemente atravesadas por donde vayas porque no tienen ningún respeto. Lo que quieren es dejar el mayor número de paquetes lo más rápido posible, y entonces ni buscan zonas de carga y descarga ni nada, paran justo en el portal y ya puedes pasar por donde puedas, o se suben en las aceras, en fin. Yo creo que eso hay que cuidarlo mucho, y veo muy difícil compatibilizar el comercio electrónico con mantener una calidad de vida buena en las ciudades, aunque se busquen soluciones de transporte de última milla más respetuosas. Simplemente eso.
¿Alguna pregunta o consideración más? Las agrupamos y que respondáis. Bueno, pues entonces ya los interpelados que hablen. ¿Cómo te llamas? Marga. Marga, eres de aquí de Valladolid, ¿no? Vale, pues yo estoy completamente de acuerdo contigo, Marga. O sea, el asunto, voy a empezar por el final, el tema del comercio electrónico no es el comercio electrónico que se haga más sostenible, es que es imposible hacerlo, porque el comercio electrónico destruye el comercio local. Si se destruye el comercio local, se destruye la ciudad, porque uno de los ingredientes básicos de la ciudad es el comercio local. Las relaciones de proximidad son las que se generan con ese tejido urbano compacto y multifuncional que está ahí. Entonces es muy difícil hacer sostenible lo insostenible, porque además todo ese comercio electrónico tiene mucho empaquetado, podremos luego clasificar bien el residuo, podemos ir en bicicleta a dejar el producto de Amazon, pero da igual, o sea, la cadena de huella ecológica que tiene ese producto ya no tiene remedio, ¿no? Y yo creo que todo está en lo mismo, ¿no? Porque el tema del estacionamiento y de cómo cambiamos esa visión que tiene la sociedad sobre el valor del coche es lo mismo, es una cultura donde se valoraba se dice el paradigma anterior, ¿no? Que era el paradigma basado en que tenía en el centro al coche, ¿no? Y a partir de ahí se planificaba todo. No sé qué me pasa. Voy a beber agua. Y a partir de ahí se planificaba todo. Bueno, no sé qué me pasa. Y eso que me dedico a la docencia. ¿Qué pasa ahora? Que tenemos que cambiar el modelo cultural. Hay que hacer una nueva cultura de la movilidad en que el paradigma, el centro de la planificación está en las personas. Y si están las personas, pues hay que hacer hueco a las personas. Y poco a poco, pues iremos recolonizando un espacio que antes Juan decía que esa imagen de Cibeles donde todo el mundo estaba mezclado, los vehículos con las personas, ¿no? Bueno, pues a ver si volvemos otra vez. En algunas ciudades se está consiguiendo poco a poco. Es como una batalla que se está ganando poco a poco y donde la gente parece que está de acuerdo. En los ejemplos de los municipios, los responsables municipales van a hablar de eso, ¿no? De cómo de pronto la gente está conforme y le gusta el haber recolonizado esos espacios, ¿no? Para la vida urbana. Entonces es un cambio de mentalidad. Que pongas es cierto que el tema de los estacionamientos es un problema. En otros países, ¿qué hacen? En las zonas que están muy bien dotadas de transporte público colectivo, no hay espacio para aparcar, no se circula en coche. Holanda, por ejemplo, en sus ciudades, en el centro no tiene apenas ni plazas de estacionamiento ni espacio para circular coches a motor, pero tiene mucho transporte público y le da mucho protagonismo a los modos activos. Conforme te vas alejando y hay menos dotación de transporte público, pues ahí pues empieza a haber más capacidad de estacionamiento y circulación. Y ya si te vas a la periferia total, pues tienes mayor capacidad. Pero en los centros, desde luego que no. Entonces, es un poco ir cambiando la mentalidad con un cambio en la morfología urbana, en el paisaje urbano, donde yo, por ejemplo, conocí a Valladolid de los años 80 y claro, verlo ahora, bueno, ya he venido más veces, pero verlo ahora dices, pero si por aquí pasaban coches, pasaban además más coches por donde ahora pasan menos coches. Bueno, pues es una transición quizá demasiado lenta, pero es que igual no hay otra forma de hacerlo, ¿no? Entonces, es un cambio cultural que debe empezar desde luego entre los más pequeños. El tema de los caminos escolares y la reivindicación ahora con lo de la vuelta escolar, pues es fundamental, ¿no? Aunque es muy difícil, porque tenemos un modelo territorial que a veces hace imposible el poder acceder a ciertos puntos andando o en bici. Pensemos en los polígonos industriales, que antes he hablado con Jaime, ¿no? Caballero. ¿Qué le pasa a los polígonos? No están dotados de transporte público o el transporte público es muy deficiente y la gente opta por ir en coche. ¿Por qué? Porque también la planificación ha permitido que haya grandes playas de aparcamiento para que eso ocurra. Y la gente vive muy dispersa. ¿Cómo va a ir hasta allí? Vamos a ver cómo racionalizamos todo, cómo cambiamos también la cultura de las personas que trabajan y que van a
hasta esos polígonos, pero también la de los planificadores de polígonos y de la del urbanismo que ya contempla el hacer esas playas de estacionamiento. Entonces son muchos, muchos puntos donde pulsar y hay que hacer, pues eso, un escenario que dé otra cosa. Y hay que cambiar la cultura de la movilidad en este país. Sergio, también le habéis preguntado, ¿no? Sí. Creo que era Marga tu nombre, ¿verdad? En ese aspecto estoy totalmente de acuerdo que las tiendas y el comercio físico es absolutamente fundamental y de hecho no creo que vaya a desaparecer ese tipo de comercio porque hay mucha gente que todavía lo demanda y es algo que está ahí y necesitamos como usuarios y compradores necesitamos tocar, palpar, ver, poder tener ese contacto físico con la mercancía que compramos o con las cosas que compramos y en muchos casos también el ir a comprar incluso significa un acto social, ¿no? Un acto de momento en el que tú puedes disfrutar con las personas de tu entorno y hacer ese tipo de actividades. El problema es que el comercio electrónico como tal, que ha venido, y insisto, para quedarse, es decir, tiene unas condiciones y unas características que para ciertos grupos de población pues facilita mucho esa actividad de tener que hacer las compras, pues digamos que se ha instalado aquí y se ha implantado y es difícil en ciertos aspectos cambiar el chip de la gente, cambiar el chip de las personas que se han acogido a eso y que obviamente cada vez se acogen más. Lo que intentamos, o lo que debería, a mi modo de ver, intentar desplegarse o implantarse, serían medidas, primero, de acuerdo con lo que comentaba anteriormente mi compañera, la concienciación en la cultura, es decir, ya que estamos llevando a cabo este tipo de actividad, intentemos hacerlo de una manera más sostenible o con menos impacto negativo que podamos. En ese aspecto, pues, como comentaba antes, bueno, todo este tipo de cantidades ingentes de mercancía que se están moviendo por las ciudades genera un impacto muy negativo, ya no solo por el reparto, sino por lo que la logística inversa conlleva, es decir, cuántas veces compramos o se compran cosas y se devuelven y eso exige otra vez hacer ese tipo de desplazamientos y de trayectos, pues bueno, intentar implantar pues, o puntos de conveniencia en los que vayamos caminando a recoger ese tipo de mercancía o incluso podamos recogerlo en la tienda física existente de esa marca o de ese marketplace donde hemos hecho la compra. Es decir, que podamos compatibilizar ambos medios porque, insisto, es fundamental y estoy totalmente de acuerdo en que el comercio físico es un pulmón importante para la ciudad a todos los niveles, pero el comercio electrónico ha venido aquí, es muy cómodo para ciertos colectivos de personas que ya actualmente ni se plantean hacer el otro tipo de comercio, insisto, sin tener en cuenta aspectos como la pandemia que hemos tenido de la COVID. Entonces, lo que tenemos que intentar es conseguir que ese tipo de actividad sea lo más sostenible posible, pues por conjunto de conveniencias, promoviendo el uso de vehículos de bajas emisiones, promoviendo el uso de vehículos de modos activos de transporte. Incluso comentabas también el aspecto del envase y el embalaje, que es verdad, tienes razón, se genera una cantidad de envases que pueden llegar a reutilizarse. De hecho, a día de hoy pues hay movimientos en ciertas marcas comerciales que no voy a indicar, pero hay movimientos que hacen lo posible para volver a reciclar o reutilizar ese tipo de embalaje, porque somos conscientes o son conscientes del impacto que eso tiene y que si queremos poder compatibilizar este tipo de modelos, que, insisto, pues a día de hoy son necesarios, o por lo menos el comercio físico es necesario y el otro comercio, el electrónico, también se ha convertido imprescindible para ciertos sectores, hay que intentar compatibilizarlos y ser lo más sostenible posible. Pero estoy totalmente de acuerdo. A día de hoy, una ciudad sin comercio físico pues no tendría sentido. Insisto, es un pulmón de la ciudad. Adrián, brevemente, si no te importa. Sí, hay una cuestión que no quería dejar pasar por alto, que lo ha comentado antes Marga, y es cuando dice que los barrios parece que solo se pide aparcamiento, que es una de las principales demandas. Y es cierto que cuando uno abre canales de participación es una de las cuestiones más demandadas. La gente quiere más aparcamientos. Y esto contrasta con
la sociedad que tenemos, donde casi la mitad de la población no tiene carnet de conducir y más de un 60% no tiene coche propio. ¿Por qué hay esta demanda cultural? Y esto sucede por un cambio cultural que se hacía referencia antes, pero también no podemos obviar que el perfil de quien tiene un vehículo, estamos hablando que es el perfil que más capacidad tiene de hacerse oír. Estamos hablando de un perfil mayoritariamente hombres, de mediana edad y de mayor poder adquisitivo que el resto de la población. No se escucha a los niños, no se escucha a los ancianos, no se escucha a la gente con menos poder adquisitivo. Los medios, desde luego, no ponen el foco, sino que en esa clase de población, y da la sensación de que la mayoría de la gente lo que quiere es más aparcamiento, cuando en realidad se pone el foco en la población que sabe hacerse oír. Mi consejo con esto es que evidentemente hay que potenciar un cambio cultural y desde las ONGs lo estamos impulsando así, pero cualquier ciudadano puede hacer mucho también por hacerse oír, ciudadanos de a pie, que no sean solo los de los coches que se quejan y ponen el grito del cielo cuando quitan aparcamientos o cuando hay una zona de bajas emisiones. Mi llamamiento, yo lo intento hacer a nivel personal, pero mi llamamiento es que todos lo intentemos hacer y cuando entremos a un comercio, cuando hablemos, digamos, oye, pues qué bien está esta calle ahora que hay menos coches, qué bien sería quitar estos coches de aquí en medio, hacer ver que esa sensación de que todo el mundo pide aparcamiento no es así, ni mucho menos, sino de que hay otra parte de la gente que queremos otro tipo de ciudad, queremos otro modelo. Y para eso hay que hacernos oír. Escribir cartas al director, participar en medios, llamar al alcalde, que hay canales de participación, lo que sea. No dejemos que quien ya tiene voz, que son principalmente quienes ya tienen coche, sean los representantes de la ciudadanía. Muchas gracias. Pues damos por concluida la mesa.